Que Dios me los bendiga mucho. Qué bueno es estar con ustedes y qué bueno es meditar en la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque con el gozo de mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Que Dios nos bendiga con su palabra. Incline su corazón, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta. Ayúdanos para que tu palabra, Señor, cumpla su propósito para la cual la has enviado. En el nombre de Jesús te pedimos que todo aquel que escuche este mensaje sea tocado por tu bendita palabra y produzca el gozo que tú tienes en cada versículo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se llama el gozo que la palabra de Dios produce. El gozo que la palabra de Dios produce, o sea, en el ser humano. Y este versículo que está aquí lo vamos a repartir o dividir en tres partes. Primero, la heredad, o sea, su palabra, y luego el gozo, y después inclinar el corazón. Y en esas tres partes vamos a trabajar este versículo. Todos nosotros nos gusta de alguna manera cuando nos va bien. Y decimos, gloria a Dios por el trabajo que tengo. Aleluya que me dieron un sueldo más. Aleluya que me saqué la lotería. No, ¿verdad? Aleluya que ya me casé. Gloria a Dios porque ahora ha terminado mi carrera. Y siempre somos motivados por algo para darle gloria a Dios. Sin embargo, cuando usted va a Apocalipsis, hay un verso de Apocalipsis y lo invita a que usted lo busque, y dice, aleluya, porque nuestro Dios reina. O sea, sin haber nada, solamente porque nuestro Dios reina. O sea, un gozo, una alegría que no es interesado o por lo que tú recibiste. Yo quisiera hablar del gozo o el regocijo que Dios da a través de su palabra. Y al llegar a este versículo, veo que el autor es un hombre. Es un hombre porque en el versículo 9 dice, un versículo que se ha hecho muy famoso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el salmo está escrito en género masculino y nos damos cuenta que es un hombre joven. Ahora, ¿en dónde estaba cuando escribió ese salmo? ¿En dónde se encontraba? Y es interesante ver entonces el verso 54. El verso 54 de este mismo salmo. Cántico fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Entonces, posiblemente no dice exactamente dónde estaba. ¿Cuántas veces fue Israel esclavo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué países lo oprimieron? Se fue hasta de lo primero. ¿Qué más? Lo oprimió Egipto. Lo oprimió Siria. Lo oprimió Grecia. Lo oprimió los babilónicos. Lo oprimió Roma, lo más último. Pero posiblemente en algún destierro estaba, porque dice que él se encontraba ¿en dónde? ¿Dónde se encontraba?
donde fue extranjero. Y ahí es a donde le toca a él trabajar su alma en un momento muy difícil, un momento muy duro para él, que fue toda una experiencia para este hombre joven. ¿Qué lo motiva a él a buscar la palabra y a dejarnos este legado para nosotros y que mucha falta nos hace? Entonces, en primer lugar, en el versículo 67, su vida no era muy buena, que digamos. En el versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, ¿qué cosa? Mas ahora guardo tu palabra. O sea que, como todo joven, como todo ser humano, se descarría la tendencia del hombre es pecar e irse al pecado, a hacer lo malo. Hay una tendencia natural cuando no conocemos la palabra de Dios, la tendencia es al pecado. Por ahí en un libro que leí encontré un refrán que decía: la cabra tira al monte. Usted interpreta qué quiere decir eso. La cabra tira al monte. O sea, la cabra, su instinto es irse al monte. Por hambre, por salvaje, por lo que usted quiera. El hombre cuando está en pecado, pues su tendencia es pecar. Y todos nos encontramos, sea hijo de Juanito, hijo de Juanita, hija de quien sea, todos nos vamos a encontrar con este problema que está en el corazón del hombre, el pecado. Y este hombre, cuando se encuentra en pecado y estaba descarriado, empiezan otra serie de cosas. Por ejemplo, entonces viene algo en el verso 18, en el versículo 18, que él toma la decisión de empezar a platicar con Dios, de empezar a luchar contra su pecado. Y lo primero que él dice en el versículo 18 es: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y la pregunta era: ¿estaba ciego? No, no estaba ciego. Pero para entender a Dios, este versículo nos da la pauta que no hay hombre que te pueda hacer entender la palabra. Yo puedo venir y darte la palabra, pero quien te va a revelar, a enseñar, a educar, a iluminar es solamente Dios. Solamente Dios puede abrir los ojos espirituales para poder ver las maravillas de Dios. Ahora, si Dios no abre tus ojos espirituales, no puedes ver las maravillas de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer vendedora de púrpura llamada, ¿cómo se llamaba? Lidia. ¿Sí se acuerdan? ¿En qué capítulo de la Biblia está? ¿En qué libro? Está en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 16. Dice que mientras Pablo predicaba, Dios abrió la mente de Lidia para que entendiera lo que Pablo decía. Así que no hay humano que pueda cambiar a otro humano, solamente es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el humano? Pues sí, trabajar, dar la palabra, esa es su tarea de predicar, enseñar, pero no es él el que trabaja en la mente del humano, es Dios. Así que no nos preocupemos pues cuando predicamos a la gente en la calle o en situaciones muy difíciles, que es que no me van a hacer caso, no me van a oír, es que no eres tú cumple con ir a dar el mensaje y se va a encargar Dios. Hace muchos años me tocó un caso muy difícil, hacer un servicio funeral a puros militares, y yo empezando mi carrera pastoral. O sea, me sentía chiquito, deposito chiquito, y me sentía mal, me sentía cucaracha, me sentía rodeado de pura gente de alto rango, con barras, águilas. Llegaron, porque era la mamá de un militar. Me sentía muy mal,
porque era mi primera experiencia y uno está acostumbrado a que uno va a hacer impacto. No, es Dios el que hace impacto. Tuve que orar al Señor y tomar la palabra y solamente predicar la palabra en ese momento difícil, porque es Dios el que cambia. Pero tenemos que empezar a decirle a Dios que abre nuestros ojos. Eso es algo muy importante, porque si Dios no abre nuestros ojos, no vamos a poder ver las maravillas de Dios en la palabra. Así puedes leer toda la Biblia, no vas a ver nada. Porque tiene que haber una conversión, tiene que haber una limpieza de pecado. Tendríamos que reconocer nuestras fallas, nuestros pecados. Porque ¿quién es el que no peca? Levanta la mano, lo bajamos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, es el pecado a veces que no nos deja ver, y por allí tenemos que empezar, decir al Señor, abre mis ojos para ver. Y una vez que el Señor abre los ojos, como no está hablando de los ojos físicos, entonces ¿a qué se refiere? Al intelecto, al pensamiento, a lo profundo de nuestro ser. Y que podamos entender esa belleza de palabra. Y cuando logramos entenderla va a traer un gozo extraordinario. No un gozo pasajero como el que del mundo o que el mundo hace. En Isaías 22:13, allí Dios dejó un versículo para que nosotros veamos cómo el mundo festeja y cómo el Señor lo ve. En Isaías 22:13 dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ese es el gozo que el mundo ofrece. La música, el baile, ¿qué más? El vino, los deleites temporales, los deleites del placer. Eso ofrece el mundo. Y a veces nosotros somos contagiados por eso. Tal vez aquí voy a pisar callo. Pero hay cristianos todavía que necesitan ver algo del mundo para sentirse contentos. Sí. Necesitan ver por lo menos que gane la selección. Y le tengo malas noticias, no va a ganar. Para que de una vez vaya. O sea, porque siempre necesitamos algo. Algo que nos llene de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque muchas veces todavía nuestros ojos no se han abierto para ver el tesoro, para ver lo precioso, las maravillas de Dios en la palabra. Y el día que se abre sus ojos, usted ya no va a ver nada que llene ese vacío. Solamente la palabra. Lo demás le va a parecer pasajero. Le va a parecer inútil todo porque sus ojos ya fueron abiertos. Vamos a ver entonces en la primera parte, cuando este hombre decide tomar como una herencia, la primera parte, como una herencia, la palabra de Dios. Y una herencia se obtiene, se adquiere, se posesiona, se disfruta. Entonces, vamos a leer otro versículo aquí. Mire, en el 70, por favor, en el versículo 70, observe esto. Versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Está hablando de la otra parte que no quiere nada. Pero mire cómo hace la diferencia. Mas yo, primera persona, o sea, él, en tu ley me he regocijado. Por eso entiendo al apóstol Pablo. Hay una carta, a ver si lo ubican, donde Pablo dice, regocijaos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuál carta es? Tarea, lo va a buscar en la Biblia. Y ahí de esos versículos
hace 20 años se cantaba un cantito que decía: regocijaos, regocijaos, regocijaos todos los hijos del Señor. Regocijaos, 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 regocijaos todos los hijos del Señor. Pero a veces pareciera que los hijos del Señor no se regocijan. ¿Por qué hace falta que tus ojos sean abiertos? Yo quisiera en esta mañana que la palabra de Dios, no yo, la palabra abriera tus ojos y te pudieras dar cuenta de las riquezas, de las maravillas que tiene la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que todo eso va a ser miel sobre hojuelas o que no va a haber problemas, pero en los problemas, después de haber sufrido un ratito, viene el gozo que tú no entiendes. Pablo dijo que hay un gozo que sobrepasa a todo entendimiento. ¿Se acuerda ese versículo? Dice: la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Hay un gozo en que nadie puede entender, solamente el que lee la palabra. Nadie puede entender porque es posible que tú estés arruinado completamente y estás contento y a lo mejor hasta bromeando. Oye, pero ¿cómo puede ser eso? Mira cómo está. Sí, pero es que no lo entiendo, pero yo aquí adentro siento gozo. Porque así me muriera en este momento. De todas maneras estoy feliz porque voy para allá con el Padre. O sea, no hay nada que se pierde. ¿Por qué? Porque estamos en un gozo, pero no como el gozo del mundo. El gozo del mundo te ofrece vacas. ¿Qué más? Vino. ¿Qué más decía ahí? O sea, porque ahora ese gozo, fíjese, que Dios lo reprueba, lo rechaza. Dice que Dios no va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere el verdadero gozo de la palabra, sino quiere los deleites temporales, los deleites de la carne. Porque el vino no deleita la carne, las vacas gordas, pues sí, todo. Y Dios siempre te va a dar el gozo, tengas o no tengas. Ay, ahí se pone difícil la cosa. Porque estamos acostumbrados siempre a gozarnos y tener alegría cuando hay las cosas. ¿Sí o no? Dígame. ¿Sí? Pero cuando no hay, cuando tus zapatos pisan un chicle y sabes de qué sabor es. Estoy hablando, exagerando. Usted no ha pasado situación así, pero a lo mejor algún día lo va a pasar. Porque nadie se pone a pensar en que algún día vamos a ser probados de alguna forma. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Aleluya, ¿está aquí todavía? ¿Se ha puesto a pensar que algún día Dios lo va a probar, no sé cómo? Imagínense, Abraham lo probó un día, y dice la escritura, lo probó y le dijo: dame a tu hijo. ¿El de la promesa, Señor? Sí, el de la promesa. Hubo 3 días, pareciera que 3 días Abraham lo tenía como muerto en su mente, porque 3 días duraron caminando con el muchacho. ¿Qué pasaba por la mente de Abraham? A Eliseo tuvo que dejar sus padres. El gozo implica dejar algo. Implica dejar algo. Cuando un matrimonio, una jovencita quiere mucho a sus padres, ha estado por más de 20 años en la casa de sus papás. Allí nació, ahí se crió, pero llega el momento en que se va a separar de sus papás, porque va a tener que irse con el hombre que ama, o viceversa. Y a veces sufre, hay que sufrir porque dejar algo, y a veces dejar el pecado también se sufre. Tal vez los israelitas no quisieron, no fue tan fácil para ellos olvidar las ollas de carne, los puerros, las cebollas, lo que comían en Egipto. Les era difícil. Ya habían salido de Egipto, ya no estaban, ya se había cerrado el Mar Rojo y todavía ellos quieren volver a Egipto.
Porque el desierto no se vive eso, pareciera que van de mal en peor. El desierto candente, lleno de víboras, lleno de escorpiones. Pero es que no era para siempre estar allí, la meta era Canaán, solamente era la prueba, había que pasarla. Y en esos momentos es cuando nosotros debemos confiar totalmente en la palabra, porque la palabra del Señor va a producir un gozo extraordinario. Entonces, mire, en el versículo 39 pasamos a la parte del gozo. Versículo 39 dice: quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. ¿Cómo qué interpreta del oprobio? Burla, escarnio, un mal momento, una etapa difícil de tu vida. Pero ¿sabe qué connotación trae el hebreo? El oprobio es también las debilidades de uno mismo. Y no hay cosa más terrible que enfrentarte a tus propias debilidades. Porque a lo mejor nadie te ataca, ni siquiera al diablo, pero tus propias debilidades, que no sé cuáles sean. Porque Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mira, ni siquiera del diablo. Bueno, ni siquiera de Satanás. ¿Cómo interpreta usted? Ten cuidado de ti mismo. ¿Habrá alguien más peligroso que el diablo? Porque lo que construiste por 30 años se puede caer en 5 minutos. Cuando vemos el pecado de David, todo lo que construyó por una noche de placer se fue abajo. Su general jamás lo respetó. Nunca las cosas fueron igual. Amnón le perdió el respeto a David porque no hizo justicia con su medio hermano. Se pierde muchísimo. Uno puede destruir lo que construyó por muchos años, porque no hay cosa más terrible que nuestras propias debilidades. Hubo un evangelista muy famoso que arrastraba masas, pero el día que cayó en adulterio, se perdió muchas cosas de lo que él hizo. Y entonces por eso él dice, líbrame del, ¿qué cosa? Del oprobio, o sea, de mis debilidades. Y no hay cosa más preciosa para hacerle frente a eso. Mire lo que dice el verso 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El anhelo, yo he anhelado tus mandamientos ante toda debilidad, ante todo problema, cualquiera que sea. La palabra de Dios va a efectuar un gozo tan tremendo, tan bonito, tan precioso. Y de veras lo necesitamos. ¿Cuántos necesitan de verdad tener ese gozo, representar ese gozo del Señor? Qué triste venir al púlpito y poner una cara de felicidad. Qué triste pasar a dirigir, o qué triste servir con una cara de apariencia, pero que no lo sientes hacer. Pero es muy diferente venir a lo mejor cansado, a lo mejor agotado, a lo mejor triste, pero con un deseo de servir, alegres. Y eso pues no lo entiende nadie, solamente tú que lo vives. Porque mire, uno puede aparentar muchas cosas. ¿Por qué cree que hay payasos? El payaso viene y hace reír a la gente, y la gente muerta de risa. Pero muchas veces él viene amargado. Dice, una vez encontré un payaso cristiano. Yo contraté un payaso profesional para un evento de niños y resulta que no vino él, sino que envió a su compañero. Y cuando llegó él me dijo, la verdad, yo vine por necesidad solamente. No me gusta ser payaso, porque en este momento me estoy divorciando
de mi mujer. Y tengo que hacer reír. ¿Se da cuenta qué horrible es eso de una vida cristiana de apariencia cuando no sientes hacerlo? ¿No? O se sienten bien. Yo no me siento bien así. Necesitamos cambiar esta cara de limón por una cara de naranja dulce. ¿No? Porque por mucha crema y por muchos perfumes que te pongas y por mucho que le hagas, es una apariencia. Pero no hay cuando la palabra está en ti que te produce el gozo de hacerlo, y aunque te está llevando la muerte, tú dices, la palabra de Dios es viva y Señor, vivifícame, yo amo tus mandamientos y quiero producir ese gozo, esa alegría. ¿Sabe? De los predicadores que vivía la palabra de Dios, uno fue Pablo. Es impresionante aquel canto que Pablo cantó en la cárcel de Filipo. Su espalda estaba chorreando sangre, latigazos que le metieron, él y Silas. Y a medianoche, un dolido, un golpeado, invitando a otro, codeando al otro, cantémonos cuán grande es Él. Y empiezan a cantar, no dice qué canto cantaban, pero los presos oían, un canto que salía de él, un canto de agradecimiento hacia el Dios del cielo que permitió que los golpearan, que permitió que los metieran a la cárcel. Cantaban. ¿Usted se animaría a decirle a otro golpeado, cantemos? Aquí me da vergüenza, pero si a veces nos pisan un callo y estamos chillando, hay que venir a la iglesia. ¿A poco no? No le llegamos ni debajo de sus zapatos de Pablo. Entonces, ellos no eran superhombres, eran carne como nosotros, con defectos también. Usted ve el capítulo 7 de Romanos, Pablo mismo luchaba contra sus pecados. Pero que fueron hombres que tomaron la palabra y cambiaron porque se aferraron a la palabra, y la palabra fue su alimento, fue su prioridad para ellos, y entonces reproducía ese gozo. Y se cayeron puertas, y se cayeron ventanas, y se cayeron cadenas, y se convirtió el preso y todo lo que pasó. Porque era el gozo de alegría. Para Pablo decía, bueno, si me matan, de todas maneras estoy con el Señor, y mientras tengo boca y puedo hablar, voy a cantar y voy a predicar. Ahora, hay otro versículo de Pedro y Juan, está del 3 al 4 de los Hechos. Da risa ver ese versículo. ¿Saben por qué da risa verlo y leerlo? Porque ellos llegan donde están sus hermanos escondidos y les dicen, llegaron bien apaleados porque les dieron en la espalda, las azotaron con vara, y ellos le dicen a sus hermanos, gracias a Dios. No dice así, dice, literalmente el versículo dice que ellos llegaron contentos y alegres de ser dignos de padecer por Jesucristo. Ahora se lo interpreto al español mexicano de este tiempo. Gracias a Dios por esos varazos que me cayeron encima. Gracias a Dios, pero no me mataron, y prediqué la palabra y se salvaron almas y estaban felices. ¿No pareciera locura eso? Para el mundo es locura eso. Pues no te entiendo. ¿Eres masoquista? No, porque eso es lo que produce la palabra. Cuando llegamos a ese nivel, cuando es nuestra herencia, produce entonces un gozo extraordinario. Pero pasamos al otro punto. Mire, mi corazón se incline. Vamos a nuestro versículo para que usted se acuerde, el versículo 111. Incliné a cumplir tus estatutos. Ahora, nada más hoy, hasta el fin, hasta que ya tus ojos se cierran sobre esta tierra y digas, estoy listo o lista para viajar con el Señor. Aleluya. Como Pablo decía, he terminado mi carrera,
Me espera la corona de justicia que el juez justo me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino para todos aquellos que esperan su venida. Hasta el fin. No es de nada más ahora, es diario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primera cosa es leer la palabra. Segunda cosa es que la veas como la palabra de Dios. Y luego, tercero, vas a obedecer. Dice allí, en el 112, mi corazón incliné para cumplir tus estatutos. Aquí viene la práctica, el cumplimiento. Vamos a cumplir la palabra, vamos a vivir la palabra, vamos a hacer todo lo que la palabra dice, lo vamos a hacer. Y entonces viene otra etapa, la obediencia. Entonces, quise primero hablar un poco de dónde estaba. Era un hombre, estaba allá. Y a su generación, a su audiencia, quiso escribirle sus experiencias, lo que él vivió y cómo estaba y qué es lo que produjo la palabra. Pero ahora vamos a trasladarlo a este tiempo, al 2016. Para esta generación, ¿para qué nos sirve? ¿O qué tiene que ver? Bueno, yo desarrollo el último punto y es la obediencia a la palabra. La palabra que se predicó en el Antiguo Testamento, en este momento Cristo todavía no venía. Solamente era la palabra que se hablaba la palabra y que se decía la palabra y la palabra. Aquel verbo vará que dice Génesis 1:1, donde está Bereshit, vará, o sea, creó Dios. Esa palabra creadora, esa palabra que estaba ahí, era una profecía que más adelante se iba a palpar. Y ahora lee Juan 1:14, porque ahora vamos a aterrizar el tiempo de nosotros. Juan 1:14. Dios abre nuestros ojos para entender Juan 1:14. Mire pues, estamos en Juan 1:14. Y aquel verbo, aquella palabra. Ahora, el joven estaba leyendo la Torá, y la Torá se componía de 3 secciones: los 5 libros de Moisés, profetas y escritos. Dentro de los profetas estaba clasificado profetas mayores y profetas menores, aunque el hebreo no lo nombra así, lo nombra profeta Rishonim y profeta Aharonim, o sea, primeros y segundos profetas. Y luego los escritos, que son los salmos. Y este muchacho, este joven, se deleitaba en la Torá, en aquella palabra que Dios había dado. Pero para nuestro tiempo nos toca vivir la palabra hecha carne, que es Jesús. Y dice en Juan 1:14, aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esa palabra se hizo carne, y quien nos va a dar gozo y alegría se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Mire, Juan capítulo 6:63. 6:63. Es un nivel elevado de ese versículo. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese nivel tenemos que llegar. Un nivel espiritual donde la palabra de Dios entra a tu corazón, te taladra hasta tu mente, la crees como palabra de Dios. Es el espíritu.
Porque todo lo que hagamos en la carne, de la carne será, pero lo que hagamos en el espíritu es lo que va a contar. El nivel espíritu es una cosa maravillosa, una cosa preciosa. Y entonces nos vamos a deleitar. Ahora regresemos a Salmo 19 y ahorita regresamos a Juan, porque quiero tocar otros versículos del Salmo 119. Vayamos a Salmo 119. Mire, cuando estamos en esa etapa de lo que es el estado espiritual, mire, Salmo 119, verso 103. A ese grado, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. O sea, es una metáfora que el salmista usa. Pero es un deleite, es algo espiritual, algo que no solamente alimenta el intelecto o el gusto por leer o por la gramática, sino algo que va a tu espíritu. No es que el salmista estaba comiendo miel, o sea, pero lo comparaba para decir que la palabra es rica. La palabra es preciosa, es rica, tiene sabor, cambia, transforma. En que nosotros podamos decir, no estoy contento, no estoy feliz porque me hace falta la palabra, me hace falta meditar en tu palabra. Necesito esa palabra y tienes que ir a la palabra en el día y en la noche. Y eso es lo maravilloso. Qué expresión después de andar en el pecado, después de andar eso. Y luego en el versículo 117 él pide, sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en que, y el énfasis es, hermano, deberíamos pensar, sosténme. No es por mis propios méritos, no es por mis fuerzas, sosténme. A veces caemos un poco en la soberbia, déjame decirle. Y en los predicadores a veces nos ataca ese mal. Nos volvemos profesionales del púlpito. Y entonces puede ser que la gente salga edificada y uno no. Y qué feo repartir pan y que uno se queda sin comer. Por eso es que tenemos que empezar a no ser solamente profesionales, porque eso va de la mano. Hay que ser profesional del púlpito, en prepararse, en estudiar la palabra, pero no solamente eso, sino en vivir la palabra, en deleitarte tú en la palabra, en saborear tú la palabra, en decir, Dios, pero qué maravilla. Pero nunca podríamos decir eso si nuestros ojos no se abren. Yo se lo leo otra vez porque está muy rico el 117. Dice, sosténme, si no me voy a caer, y seré salvo. Me regocijaré siempre. No dicen las telenovelas, ¿verdad? No dicen los libros, no dicen. ¿En dónde? En tus estatutos. Ahora, el 130, mire, qué importante es cuando hay exposición de la palabra. En una congregación donde se expone la palabra, mire, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Pero donde hay exposición de la palabra, o sea, no sé qué entenderá usted por exposición de la palabra. ¿Qué es exponer la palabra? Exponer la palabra o exposición de la palabra, ¿sabe qué es? Es hablar, decir lo que el texto dice, no lo que yo digo o lo que yo creo. Eso es exponer. Voy a exponer lo que la palabra dice, nada más. Eso es exponer la palabra, sin meterle otras cosas. Cuando Pablo llegaba a Corinto dijo, yo vengo a predicarle con temor,
Vengo a predicar la palabra de Dios, pero no con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu. Es entonces ahí lo que tenemos que hacer, exponer la palabra, exponer el texto tal como está. Y la palabra es la que hace efecto. Porque mire lo que trae, dice que las palabras que alumbra y hace entender a los simples. Verso 131 dice, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Y aquí es a donde él, en el versículo 133, él va a entrar a otra etapa, donde dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. ¿Se da cuenta que luchaba contra algo? Ordena mis pasos. No ando bien, mi testimonio no es agradable. Tienes que ordenar mis pasos. Eso es lo que este joven estaba luchando. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Lo cual quiere decir que la iniquidad se enseñoreaba. Y venía. Y él tenía que luchar contra eso. Y él todo esto está pidiendo a través de la palabra. En el versículo 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Fíjese nada más, él sentía a una angustia hasta por otros que no. Es como si yo viniera a decir aquí y que yo diría, me duele de que ustedes no tienen ese deleite en la palabra. O sea, me siento mal, sufro por ustedes. O sea, tenía una responsabilidad para los otros, porque él quería que los otros también estudiaran la palabra, también leyeran la palabra, la creyeran tal como está. Y así estamos acá. Mire, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuándo se va a necesitar la palabra en tu vida? En algún momento. En algún momento. Si tu palabra no hubiera sido mis delicias. Pero no dice, ay, qué aburrido, qué horrible es leer. Ay, tengo que leer, bueno, no entiendo nada. No, él se deleitaba en leer. Y no estaba el Nuevo Testamento, nada más estaba el Antiguo. La Torá de 3 secciones. Estaba. Y él se deleitaba en leer. Ahora, mira, versículo 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Se da cuenta que su situación no era fácil, era difícil. A veces este hombre lo relaciono con aquel salmista que estaba junto a los ríos de Babilonia. El salmista que estaba junto a los ríos de Babilonia dice que colgaba su arpa en un árbol, porque los impíos de Babilonia le decían, cántanos una canción de tu tierra. Y el salmista le dijo, que se pegue mi lengua a mi paladar antes de cantar para ti. Si yo me acuerdo de cómo llevaba la congregación, pero ahora el arpa estaba colgada ahí en un árbol mientras trabajaban. Había burla, escarnio para ellos. Pero este hombre logró superar todos esos escarnios. Y en la experiencia que él vivió con la palabra nos va a transmitir a este tiempo, al cumplimiento de la profecía de que Cristo había de venir, que esa palabra sí iba a ser carne. Ahora, vayamos a Juan capítulo 16, verso 20, y aquí está la culminación de mi mensaje, donde es lo máximo que podemos llegar en esta mañana. Juan, una maravilla que dejó Juan aquí. Leemos. De cierto os digo, fíjate quién va a hablar.
que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Está hablando la palabra hecha carne, Jesús. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y luego dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. Dos cosas quisiera enfatizar aquí. Uno, ¿qué nos quedará enseñar la metáfora del niño? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Qué trató de decirnos? Porque el niño tiene ojos azules, porque nació blanco, rubio, porque es un niño grandote. ¿Por qué se goza la mamá? Porque nació un hombre, y si nace una mujer, entonces no sirve. ¿Qué es? No, que es una metáfora. La metáfora, eso les voy a decir, es simplemente la vida. La vida. Cuando nace un niño es vida, ahí está la vida. Por eso cada hombre, fíjense que la vida no se muere. Yo muero, pero ya dejé mis genes, ya dejé mi semilla, y la vida de mi padre, de mis abuelos, pasó por mí y sigue la vida no, se va. Se muere el hombre, el vaso donde estuvo, pero la vida continúa. Me gustó, dice, ¿qué tiene que ver un niño? Porque está muy gordo, porque está muy... ¿Qué? No, blanco. No, es sencillamente porque es un impacto siempre cuando nace un niño, porque está vivo, mueve sus ojos, se ríe, grita, llora, se mueve. ¡Qué maravilla! Y esto tenía dentro del estómago. ¡Qué precioso! ¡Qué bonito! Y ser yo quien lo trajo al mundo y que lo tuve 9 meses aquí. Dios, o sea, voy a embarazarme otra vez. La vida. Entonces, ahora, ¿no les da alegría que la vida está en ustedes? Que Cristo, que es la vida, gócense cualquier situación que venga en la vida, gócense, sean felices, crean, porque esa palabra se hizo carne y habita entre nosotros, el Espíritu está dentro de nosotros, por la palabra. Y la otra cosa que quisiera enfatizar es algo que impactó mi corazón. Yo espero que impacte el suyo también. El versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Mire, como que Dios está hablando. Algún día usted verá a Dios cara a cara. Dios se jugará toda lágrima, toda tristeza, pero lo va a ver. Se va a gozar porque va a ver a su Creador. Los que creyeron la palabra, los que se afianzaron de la palabra, los que creyeron que es importante leer la palabra, practicar la palabra, vivir la palabra, cualquiera que sea la situación, verán a Dios. Yo quisiera orar con ustedes. Yo espero que el gozo que ha producido la palabra en mí, produzca también en ustedes. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y levantemos una plegaria al Señor.